Hola, soy Denise Fit y en el episodio de Fitlosofía del día de hoy aprenderás la diferencia entre el estrés crónico, el estrés agudo. Básicamente, ¿cuál es el estrés bueno y el no tan bueno? ¿Cuáles son los niveles de cortisol que deberías de tener? ¿Cómo controlarlo y relacionarte mejor con tu entorno? Y sobre todo, ¿cómo podría estar afectando tu vida, tu ciclo del sueño y hasta la manera en la que pierdes peso y grasa? Fitlosofía. Fitlosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Ya sea porque nos endeudamos con las tarjetas para comprar cosas que realmente no necesitamos, o porque en países como México tenemos que voltear a todos lados antes de salir para asegurarnos que estamos bien, o simplemente porque tenemos un dispositivo con nosotros en todo momento que nos manda literalmente alertas. La enfermedad del siglo XXI es el estrés. Y aunque todos lo reconocemos, realmente no sabemos qué hacer. Y no es sorpresa que, por ejemplo, la OMS diga que el 75% de la fuerza laboral en México vive con estrés, por encima de países como Estados Unidos e incluso China. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo salir de esta cronopatía constante? Y para eso, como siempre en Fitlosofía, hemos traído a una experta con un currículum tan largo que voy a tener que leerlo. Mi querida Elisa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. No, hombre, a ti por estar. Elisa Sacaldumani es médico cirujano, tiene especialidad en medicina homeopática, está certificada como médico funcional por el IFM y Elisa se dedica a la medicina integrativa con máster en sueño por la Universidad de Murcia, certificada en neurociencia y cronobiología por MIT y neurociencia del sueño infantil. Además, es cofundadora de Family Sleep Institute y es miembro de la Academia de Medicina del Dormir. Y me podría seguir aquí porque esto es enorme, pero lo que quiero que podamos ver es la calidad de especialistas que tenemos en Fitlosofía para hablar de los temas. Ahora sí, gracias por estar, mi queridísima doctora. Me encanta este proyecto que estás haciendo. Ay, muchas gracias, Doc. Es importante compartir conocimiento, contenido a la gente para que vaya orientándose y empoderándose con su salud a tomar buenas decisiones. Justo lo que acabas de decir, o sea, el conocimiento es poder. Y aquí siempre decimos que llegamos a este lugar con una super máquina, con una caja de herramientas enorme, y es triste de repente que no sabemos qué hacer con ella, que no la conocemos y entonces terminamos ignorándola, viviendo en piloto automático. Claro. Y esta información es súper valiosa. Gracias por darnos el único recurso que no regresa. Oye, vamos a hablar hoy del estrés. Hay conceptos que hace unas décadas, y yo lo veo con mis papás, ni siquiera aparecían en el vocabulario. Y hoy son parte de nuestro día a día, de nuestro vocabulario activo. Y el estrés es una de ellas. Y más reciente, el cortisol. Claro. Pero empecemos con la primera. Explícanos, ¿qué es el estrés? A ver, el estrés es una respuesta tanto del cuerpo como de las emociones y de la mente a un estresor, a algo que nos está sacando de nuestro balance o está haciendo que perdamos nuestro equilibrio, nuestra homeostasis. Entonces, todas esas respuestas que hace el cuerpo para poder adaptarse a esto que está moviéndote es el estrés. No necesariamente el estrés habla de algo negativo, esa connotación se la hemos dado nosotros. El estrés es básico para nuestra supervivencia y es básico para la adaptabilidad, para poderte ajustar a una circunstancia. Entonces, es algo que tenemos insertado en nuestro software desde toda la existencia del ser humano en la Tierra y que lo ha hecho sobrevivir. No solo sobrevivir, lo ha hecho poderse mantener en vigilancia, actuar ante circunstancias externas y además trascender, porque yo te diría que los inventos más potentes de la historia resultan de una etapa de estrés, de la cual te quieres mover y quieres trascender. Me encanta eso, claro, tienes toda la razón. Entonces, un poco lo que ha pasado últimamente es la narrativa, lo que se ha afectado mucho en torno al estrés, cómo te cuentas la historia del estrés y, algo que vamos a hablar más adelante, el hecho de que vivimos en un estrés crónico, que estas respuestas están insertadas en nuestro sistema para hacerse de forma aguda, de alguna manera resolver y regresar al estado de homeostasis, de equilibrio. Aquí siempre decimos algo. Esta máquina perfecta no tiene errores. Algunos dicen que sí, yo pienso que todo está perfectamente conectado. Si está dentro de nosotros,
es por algo y lo acabas de explicar perfectamente. Ahora, sí es verdad que cuando vives en este estrés crónico, como lo acabas de decir, entonces tiene otros efectos. Lo voy a resumir en palabras muy simples. Podríamos tener entonces el estrés bueno, que es esta reacción de nuestro cuerpo natural para acoplarse al entorno. Y luego tenemos el estrés malo, que sería el estrés crónico. Claro, a ver, vamos a dividirlo entonces en estrés agudo y en estrés crónico para poder entender cuándo el estrés es bueno, necesario y cuándo se empieza a ser tóxico. Entonces, la respuesta de estrés aguda lo que hace es que te puedas movilizar y que puedas sobrevivir de alguna manera. Y está todo construido, como dices, en esta máquina perfecta, en todos nuestros sistemas para poder reaccionar. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una circunstancia de vida o muerte y de repente te encuentras a un perro rabioso en la calle y que está amenazando tu vida, todos tus sistemas se van a prender para que tú puedas actuar. Y ya sea luches o te eches a correr, ¿no? Y esa es la respuesta de lucha o huida, justamente, que no sé si han escuchado, que se llama fight or flight, en donde si tú vas a luchar, pues bueno, lo que necesitas es tu corazón latiendo a todo lo que da, tu sangre en el centro del cuerpo para poder priorizar que los órganos vitales, los más importantes, reciban su flujo sanguíneo, que tengas tus músculos también de alguna manera activos, tu visión en foco, tu percepción totalmente aguda y concentrada en tu objetivo. Pierdes mucho también el contexto de lo que está pasando alrededor porque quieres dirigirte a lo que vas a luchar. O sea, en el momento que tu mente decide y manda la señal de vamos a enfrentar esto, hay una reacción distinta a que si dice vamos a correr de esto. Claro, por supuesto. De hecho, por ejemplo, también a nivel metabólico, cuando estás hablando de tu glucosa, del azúcar en la sangre, se libera para que tú puedas tener tus músculos con toda la energía posible en caso de que tengas que echarte a correr o luchar. Entonces, literalmente todo está conectado para que tú reacciones. Y hay una serie de eventos que ocurren que voy a platicar un poco para que podamos entender cómo funciona el cortisol, pero estamos cableados en un eje que se llama eje HPA, que viene de hipotálamo, hipófisis y adrenales. Y aunque se oye muy médico, lo voy a aterrizar en temas más prácticos. Primero, tu cerebro, el hipotálamo, que es el centro concentrador de todas nuestras... las cosas que ocurren es como un sensor que va permitiendo que nosotros podamos actuar, y eso es la parte que está dentro del cerebro. Luego le comunica a la hipófisis para que pueda conectarse con las adrenales, que son como unos frijolitos que están arriba de nuestros riñones y son unas glándulas específicas que son las encargadas de hacernos reaccionar por diferentes vías. Si han escuchado la palabra adrenalina, es un neurotransmisor que nos ayuda a actuar de forma inmediata. Y todo esto que les estoy platicando, este eje en donde el cerebro le habla de las suprarrenales y las suprarrenales producen adrenalina, noradrenalina, cortisol y demás, ocurre en segundos, literalmente. Entonces, una vez que ya tienes activa la adrenalina y que tienes activo el cortisol y que ya tienes todos estos recursos para reaccionar, lo haces, reaccionas, luchas, huyes, haces lo que tengas que hacer. Y el punto aquí es qué tan capaz eres de regresar a tu estado basal. Hay un hombre que me encanta, que no sé si has escuchado alguna vez, que se llama Robert Sapolsky, que escribió un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿Okay? Y lo que explica es que cuando un león está persiguiendo a un grupo de cebras y tiene que comer, pues ¿qué pasa con las cebras? Pues se echan a correr como puedan, ¿no? Y una vez que el león ya cazó y mata a una de las cebras, pues todas las que están ahí al lado pasa algo muy curioso, se ponen a pastar. Una vez que el león comiéndose a la cebra, a su prima o a su hermana, la libramos. Dicen, yo ya la libré, a mí me da igual, y se ponen a pastar y a comer al lado del león con la presa. Y entonces explica que eso es lo que pasa en los animales. Pueden prender su sistema de alerta y después cambiar al sistema de calma, que se llama sistema parasimpático. Porque, perdóname, de alguna manera, como lo puedo entender sin el conocimiento que tú tienes, es que ellos viven en el tiempo real. Es decir, el peligro es real. Claro. Termina el riesgo, entienden que terminó. Claro. Y se acabó. Y activan la otra respuesta y entonces mantienen su equilibrio en su sistema nervioso. ¿Qué pasa con el ser humano? Que primero, la respuesta del estrés es genérica. Esto quiere decir que en el ser humano no podemos distinguir aquello que es real de aquello que es imaginario. Entonces, si tú estás viendo al león correr o al perro rabioso en la calle, tu cuerpo reacciona de la misma manera que si te lo estás imaginando.
Y esto es un problema, porque hoy en día hay tantos estímulos y hay tantos leones allá afuera de diferentes maneras que estamos estimulados y detonando esta respuesta del estrés de forma continua. Y el hecho de que se mantenga en aguda o se convierta en crónica, pues depende de qué tan intenso fue, porque no es lo mismo la respuesta del estrés de que viste al perro y de repente se echó a correr y ya, a una circunstancia familiar en donde recibes una noticia muy fuerte y la noticia no se va. Entonces, es qué tan intenso es el estresor, ya sea real o imaginario, o físico o psicológico, ¿no? Porque puede ser una noticia o puede ser algo que estás viendo. Y también depende de qué tanto se queda o se va, qué tan continuo es este estresor. Entonces, de eso depende que se convierta de agudo a crónico. Y el problema con lo crónico es que toda esta respuesta que les platiqué se mantiene y empieza a desgastar, porque está diseñada para ser como un switch que prende y apaga. Si lo dejas prendido, pues va a empezar a desgastar tus órganos. Me encanta esa analogía, tienes toda la razón. O sea, prendes, apagas, pero si dejaras una máquina todo el tiempo prendida, pues... ¿En qué momento da mantenimiento? Literal, ¿no? Te quemas, ¿no? Que es un término que luego usamos para expresar cómo nos sentimos cuando estamos muy estresados. Hablaste ahorita de las suprarrenales y hablaste de neurotransmisores, hormonas. ¿Qué pasa con el cortisol? Que hoy se ha convertido también en algo de lo que hablamos muchos y que, como te digo antes, ni siquiera era una palabra que teníamos en el vocabulario. ¿Dónde está? ¿Por qué se necesita? Que creo que eso es importante. ¿Y cuándo llega a ser dañino? Que supongo hay una relación ahí. Claro, totalmente. A ver, lo que ocurre es que en la respuesta inicial de nuestras adrenales liberan adrenalina y noradrenalina, que son nuestros neurotransmisores que nos ayudan a actuar más rápido, los que es de forma casi inmediata que te van a hacer reaccionar. Por ejemplo, si alguien te toca el claxon, luego vas a dar un volantazo gracias a esa adrenalina. Digamos que el cortisol es una respuesta que viene un poquito después y que ya te ayuda a restablecer, digamos, a elevar tu respuesta de la inflamación, de la coagulación, porque piensas si realmente te tocan el claxon porque estás a punto de chocar, cómo tu cuerpo, incluso antes de chocar, ya está preparado para la respuesta. O sea, si chocaras, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vas a necesitar coagular muy rápido para poder sanar las heridas. Claro. Vas a necesitar una respuesta inflamatoria, porque todos pensamos que la inflamación es mala, pero es necesaria y vital para muchas cosas en el cuerpo, para sobrevivir de entrada. Entonces, tú ya estás empezando toda la respuesta inflamatoria antes de chocar. Tu corazón ya está bombeando más rápido y ya está concentrando la sangre en el centro del cuerpo para poder sobrevivir, por lo menos los órganos más importantes. Entonces, todo esto que pasa cuando se libera el cortisol es una sustancia que produce inflamación, que te ayuda a combatir justamente todas esas respuestas y a protegerte. El problema es que cuando el cortisol se eleva, también libera, por ejemplo, glucosa, hace que tu hígado libere más azúcar en tu sangre para que tengas energía para escapar, como ya lo mencionamos, pero imagínate si se mantiene sostenido a largo plazo, ¿qué empieza a ocurrir? Entonces, la glucosa se empieza a acumular y empiezas a tener resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, problemas metabólicos que empiezan a afectarse. Si tú tienes la respuesta al cortisol activa y el cortisol se empieza a acumular, pues es una hormona que te mantiene alerta, atento. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes que descansar? No puedes porque tienes el cortisol elevado y entonces estás hiperactivo, estás hiperalerta, sigues con modo foco a todo lo que da y no te puedes apagar. Y que otras funciones, como por ejemplo la digestión, no se pueden dar de manera adecuada porque cuando tú tienes cortisol estás dando la instrucción al cuerpo de que sigues alerta. Y aquellas funciones que son más de supervivencia, como por ejemplo la digestión, el descanso, la creatividad, la reproducción humana, no son funciones de supervivencia, son de trascendencia. Okay. Entonces pasan como a segundo plato. Ajá, exacto. Y entonces ya no las necesitas en ese momento y empiezan a afectarse cuando ya estás buscando a largo plazo activarlas, pues ya no puedes descansar, ya tu digestión es muy mala porque no liberas esas hormonas, esos neurotransmisores, todas las sustancias para poder digerir se pusieron en pausa porque diste prioridad al sistema de alerta. También pasa con la reproducción humana. Una persona que está crónicamente estresada, que tiene el cortisol elevado por mucho tiempo, su fertilidad va a bajar, las posibilidades de embarazarse bajan. Y aquellas que ya están embarazadas, aumenta el riesgo de parto prematuro. O sea, en verdad se pone en pausa todas esas funciones que van a dar
tranquilidad, calma, trascendencia al ser humano. Me encanta lo que dijiste. O sea, funciones de trascendencia. Y es que tiene todo el sentido. O sea, la máquina perfecta te va a decir, estamos en riesgo, si no te puedes tú ahorita cuidar, ¿cómo crees que vamos a hacer, no? Claro. Pues sí. Y además que puedas reproducir. Exacto. Y aparte pasa algo importante. Dentro del día existe una cosa que se llama ritmo circadiano. ¿Has escuchado lo que es? Sí. Es el reloj biológico interno, ¿no? La forma en la que estamos cableados para tener ciertas producciones, ciertos procesos en ciertos horarios. No se da de forma aleatoria lo que ocurre en el cuerpo. El hecho de que tengas hambre en ciertos horarios, sueño en cierto momento, tengas ganas de ir al baño, más sed o menos sed, todo tiene un timing, un horario, una temporización perfecta. Y el cortisol no es la excepción. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, lo normal es que este cortisol, que ya está muy satanizado también y que lo conocemos como la hormona del estrés, en realidad también es la hormona que te mantiene activo y te mantiene alerta. Entonces, si tú tienes un cortisol elevado en la mañana, o sea, tú te levantas y los primeros 30 minutos tienes un pico de cortisol que después va a ir bajando a lo largo del día. Y ese es el comportamiento normal del cortisol, que tengas una curva en donde lo más alto es en la mañana al despertar, un ratito después, y lo más bajo es antes de dormir. Y así se debe de comportar. Si tú te empiezas a meter con esa producción de cortisol, si nosotros buscáramos bajarlo a toda costa, también podría ser un problema, porque entonces es gente que ya no puede reaccionar, que tiene muy poca energía, que no tiene motivación, no tiene libido, no puede construir músculo, porque para poder hacer ejercicio necesitas que se eleve el cortisol, es una respuesta necesaria. El problema es cuando la curva, en lugar de estar así, horizontalizada, empieza a... debe estar verticalizada, ir de arriba hacia abajo y se empieza a horizontalizar. Entonces... Todo el tiempo tienes el mismo nivel de cortisol. Exactamente. Y entonces ni en la mañana se sube como se debe de subir, y en la noche, cuando ya tendría que estar muy bajito, sigue todavía elevado. Y entonces estás hiperestimulado. Le pasa mucho, lo reconocemos mucho en niños, ¿no? Cuando no están demasiado cansados, pero entonces los ves hiperestimulados antes de dormir. ¿Por qué pasa eso? A mí me pasa muchísimo eso. Cuando estoy muy cansada, no me puedo dormir. Y es algo, qué bueno que lo dijiste, siempre he tenido esa duda. A mí también me pasa muchísimo. De hecho, me pongo hiperactiva. Ajá. Si ya se me pasaron mis horas de dormir, normalmente cuando tú te levantas, tienes como un timer, o sea, empiezas a poner un temporizador y de que te levantas a más o menos entre algunas personas 14 horas, 16 horas después, empieza a bajar tu cortisol y a elevarse una sustancia que se llama adenosina, que hace que te des sueño. Si tú te pasaste del tiempo despierto y llevas más de 16 horas despierta, por ejemplo, ¿qué pasa? Que el cuerpo dice, no estamos descansando por algo, de alguna manera necesitamos echar a andar el mecanismo de defensa para aguantar un rato más. ¿Y cuál es ese mecanismo de defensa? Entre otras cosas, cortisol. Cortisol, claro. Entonces necesito echar a andar las reservas con cortisol para sostener más el tiempo de alerta. Y ese cortisol pues te hace sentir como este segundo aire en donde todavía estás como hiperactivo, haciendo mil cosas y ya no te puedes apagar porque aparte el pensamiento está a todo lo que da. Mi cuerpo ya sabe que se tendría que dormir, pero en eso llegas a todos los estímulos y cuando terminas no te puedes dormir. Claro. Y a ver, recuperas sacas esas horas. la casta, sacas el cortisol para pasarla bien en la boda, regresas. O sea, tienes que hacer unos buenos pasos y regresas y ya no puedes dormir. Y si te logras dormir, duermes pésimo. Y todo el mundo se lo achaca al alcohol, pero la realidad es que aunque no tomes, duermes muy mal, duermes superficial, sudas, te estás despertando a cada ratito, te levantas con cruda y dices, ¿cómo si no tomé una gota de alcohol? Y todo esto también es el efecto del cortisol, que entre el estímulo de las luces y demás, lo que hace es que no bajes del todo ni tu temperatura corporal, ni tu frecuencia cardíaca, porque acuérdense que para poder sobrevivir, para luchar, necesitas la temperatura más alta, necesitas energía, ya se liberó la glucosa en tus músculos, todo eso, pues de alguna manera te ayudó a bailar, pero ahora ¿cómo activas el otro sistema? ¿Sabes? No somos ya tan eficientes para cambiar el switch de un lado al otro. Y muchas veces te mueve hasta la siguiente noche, ¿no? Que ya está todo. Ya no hagan fiestas de noche. Pongamos de moda los desayunos, los brunch, cosas que uno se puede ir a dormir con su ciclo circadiano. Exacto. Fiestas de ciclo circadiano. Hagamos las fiestas de ciclo circadiano por favor, adecuadas a nuestro propio reloj biológico. Que tendría todo el sentido. ¿Por qué el ser humano intenta llevar la contra de todo? Se apaga el mundo, yo voy a inventar la luz porque lo vamos a aprender al mundo y entonces ahí empieza todo. A ver, pero acabas de decir algo. A muchos nos ha pasado. Yo me acuerdo que yo me iba a estas fiestas, regresaba, me dormía como tabla,
me daban las 12 del día, me despertaba como si fueran las 8 de la mañana y podía dormir. Sí, con este calor y y de repente llega una edad en donde ya no. O sea, ya no te puedes dormir igual. Es importante. ¿Qué pasa? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que la respuesta al estrés, que te decía está cableada en nosotros, tiene diferentes etapas. Hubo un endocrinólogo hace varios años que investigó la respuesta del ser humano ante el estrés y cómo va lidiando con eso poco a poco. Y no estamos todo el tiempo, ni por edad, ni por frecuencia, ni por intensidad del estrés, en la misma reacción, sino que vamos transitando por distintas etapas. La primera etapa es cuando tú, ante un estímulo, reaccionas como con un estado de alerta, ¿no? Entonces, después de tener ese estímulo, estás en alerta, de repente, si sigue el estímulo, pues bueno, vas sosteniendo, tú movilizaste todos tus recursos, tus células, tus nutrientes, todo se empiezan a utilizar para poder superar esa situación. De ahí, si la situación no se va, pues mantienes y pasas a la segunda fase del estrés, que es la etapa de mantenimiento. Perfecto, si sigues con recursos suficientes, mantienes la etapa de mantenimiento todo lo que se pueda. Y llega un punto en donde o el estresor se queda o el estresor se va, ¿no? O el perro rabioso se queda ahí y ahí sigue amenazándote o se echó a correr. Y si sigue el estresor, lo que va a ocurrir es que vas a entrar en una etapa de agotamiento. Pero si no se va el estresor y el estresor se mantiene ahí, está continuo, entonces empiezas a agotar los recursos y entras a una etapa en donde ya hay una fatiga crónica de alguna manera. Y entonces las adrenales no es que se cansen, no es que ya no tengan la manera, porque en algún momento se llamaba fatiga adrenal. Hoy lo que sabemos es que ya deja de haber una comunicación óptima en ese eje que les platicaba, en el HPA, el hipotálamo, el cerebro. Le sigue hablando a las adrenales, pero las adrenales ya no responden como respondían antes. Y entonces lo que ocurre es que tú en las primeras etapas del estrés intenso estarías como hiperestimulado, ¿no? Ajá. Hay ansiedad, sí. No puedes dormir porque el pensamiento está hiperactivo. Tienes un monkey mind, que es como este pensamiento que brinca de un lado al otro, no puedes estar en calma. Tengo un monkey mind. Sí, entonces vivimos con un monkey mind adentro con el cual tenemos que lidiar. Yeah. Pero cuando no se va el estresor, entonces lo que pasa es que ya pasas a una siguiente etapa en donde ya no es hacia arriba, sino es hacia abajo. Ya no es ansiedad, ya es depresión. Ya estás abajo, ya no tienes motivación suficiente, no tienes ganas de salir, ya tienes sueño todo el día en lugar de no poder dormir. Y a pesar de tener sueño todo el día, llega la noche y tampoco puedes descansar bien porque de alguna manera ya no funciona de la misma forma las hormonas. Y entonces entras en este estado de una tercera etapa del estrés en donde es más difícil recuperarse. Y pues eso llega a ocurrir. Al principio eres muy eficiente para lidiar con eso. Y yo te diría que ante el estrés lo más importante es no qué tanto te estresas, sino qué tan rápido te recuperas. Okay. Y qué tanta capacidad tú percibes para lidiar con ese problema. Porque lo que le digo mucho a mis pacientes es, no es el estresor. Los estresores de afuera no los vamos a poder controlar. Yo no puedo controlar el recibir una mala noticia, el que haya un temblor, el que... Hay un montón de estresores ahí, pero la capacidad de afrontarme a ellos, sí definitivamente la puedo ir construyendo, porque esa es la resiliencia. Lo que yo puedo hacer es tener cada vez más herramientas para poder lidiar, ir construyendo un colchón que me permita tolerar más. Obviamente también gestionar los estresores, ¿no? Porque hay estresores que sí puedo de alguna manera controlar. De hecho, antes de llegar aquí, estaba yo con una reflexión ante el tráfico, que pudo haber sido un estresor, y por X o Y hoy estoy más zen. ¿Y por qué? Porque te dedicas a esto además que... No, pero además, una vez que empiezas a conocer también a tu cuerpo, lo que dices, ¿no? Pero cuéntanos de esto, venías. Entonces, el punto que yo decía es cómo podemos controlar y dosificar nuestros propios estresores. Y uno de ellos muy fácil, a mí, de mis estresores más grandes, es mi celular, porque es la fuente de toda la información que yo recibo en el día. Entonces, ¿qué tal que en lugar de empezar el día abriendo el teléfono, abriendo WhatsApp, abriendo redes sociales y consumiendo toda la información que tú no puedes controlar, los correos que te llegaron, las citas que te están haciendo, las preguntas, ¿qué tal que lo que sí puedo controlar es a qué hora yo lo recibo?
Totalmente. Y si yo estoy teniendo un pico de cortisol en la mañana, porque biológicamente eso necesita mi cuerpo para despertar, ¿por qué no mejor dejo que ese pico de cortisol actúe solo y no le agrego una dosis de cortisol extra con todo lo que yo recibo en la mañana? Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento. Fit, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. A mí eso me ha cambiado la vida. Puedo decir que es de los hábitos que más me ha costado, pero yo me tomo unas horas en la mañana para regresar a mi calma. Normalmente me despierto así y además la sociedad como que festeja esto. O sea, me dicen, te levantas de 1-0 y ya tienes energía. Y sí, pero necesito como un tiempo justamente para no mantenerme en este estrés. Entonces, ahora tengo el teléfono afuera, no lo agarro, hago ejercicio, hago todos mis rituales que tenga que hacer en la mañana y 2 horas después lo agarras, todo cambia. El día que no lo hago, que agarré el teléfono, entré a mis WhatsApps, a mis mails, sí. Eso pues obviamente me trajo problemas que no esperaba, que ahí van a estar porque es el trabajo, sobre todo cuando trabajamos en esto, que todo el tiempo tienes el dispositivo ahí. Además, determina tu estado de ánimo del resto del día. Todo el día. Porque el cómo acabas de fatigado mentalmente Dios. A las 9, 10 de la noche tiene que ver a qué hora empezaste el trabajo mental. Si lo empezaste en cuanto abriste el ojo a las 6 de la mañana, sí. Pues entonces se va a acumular mucho más. Entonces, todo esto tú lo tienes que ir dosificando poco a poco para ir sabiendo cuánto toleras y no llegar al estado en donde ya no puedes más. Oye, hablando de cortisol, ahora veo que muchísima gente o incluso doctores ya mandan a tomar la medida del cortisol, ¿no? Y entonces te mandan a las 8 de la mañana porque a esa hora tienes el pico. Ahora que tú me estás diciendo que después baja y que en la mañana tendría que estar alto, pues no sé ni siquiera qué tan lógico sea, pero todo mundo quiere saber ¿cuáles son los niveles adecuados de cortisol? Porque ya hay plática de mesa todo el tiempo. Yo lo tengo en tanto. A mí me lo midieron. ¿Con quién te juntas? Y aunque muy bien. Y aunque no es lo adecuado, porque tendríamos que ir con un especialista y conocer, ahora ya es plática de mesa. A ver, háblanos de números. ¿Qué onda? A ver, sí hay maneras de medir ese cortisol. Yo les diría que primero se pongan en contacto en cómo se siente tener ese cortisol, porque todos lo sabemos, nada más que muchas veces no estamos conectados con cuánto es poco y cuánto es mucho, y tendríamos que aprender a leer nuestro propio lenguaje corporal para saber cuándo estoy actuando desde el cortisol, desde la reacción, desde estoy demasiado estimulada y entonces hiperreacciono. Yo lo identifico muy fácil porque cualquier ruidito me empieza a molestar, porque cualquier tipo de luz me la empiezo a ver como muy brillante, estoy como muy sensible. El masticado del de al lado. Exacto. No me mastiques. Exactamente. Olores a distancia. O sea, cuando todos tus sentidos están muy agudizados, es muy probable que traes una etapa de estrés crónico. Y el chiste sería reconocerlo de forma clínica, pero hay muchas veces en donde medir el cortisol nos puede ayudar. La mejor manera de medir el cortisol en realidad es en la saliva, pero no es tan fácil hacerlo y no es tan rápido obtener los resultados. Por lo menos en México nos cuesta más trabajo hacer estas pruebas porque yo las mando a hacer a veces a mis pacientes, pero pueden tardar entre 2-4 semanas en tener los resultados y ya estar en una etapa distinta de su vida. Claro. Entonces, pero se puede, y lo que hacen es que miden en tu saliva los niveles de cortisol, y como yo les decía que son circadianos y que hay que ver cómo están a lo largo del día, no solo en un punto fijo. Con estas curvas lo que hacen es justamente ver el comportamiento que yo les estaba platicando de esta diagonal de cómo está elevado en la mañana, más bajo en la tarde, más bajito en la noche. Si esa curva la estás viendo horizontalizada, pues hay ciertas prácticas específicas que vamos a hacer. Una forma más fácil de hacerlo es medir el cortisol en sangre, pero se tiene que medir en la mañana. Realmente cerca de las 8 de la mañana, que no haya pasado más de 1 hora de haber despertado y sin haber hecho ejercicio, porque ya decíamos que el ejercicio va a elevar naturalmente tu cortisol y tú quieres ver cuál es el comportamiento que habitualmente tiene sin café, sin ejercicio, sin nada. Y a pesar de que la medicina tradicional tiene ciertos rangos y cada laboratorio te va a dar un rango, yo te diría que en la medicina funcional, en donde estamos buscando optimizar, no solamente no enfermar,
Más o menos hay una discusión si entre 13 y 20 debería de estar, otros dicen entre 15 y 20. El punto es que más o menos se mantenga en el rango. Y yo te diría que yo actúo asumiendo con base en los síntomas que dice mi paciente, porque además no es nada que le va a hacer daño. Lo que tengo que hacer es mantener bien alto el cortisol en la mañana, y para eso hay ciertas prácticas, y bajar muy bien el cortisol en la noche, y para eso hay ciertas prácticas. Hagámoslas sin necesidad de medirlo. Yo, de hecho, las hago, y si de plano no está mejorando, entonces les registro cómo está el cortisol para ver qué más podemos hacer. Porque son prácticas de estilo de vida que nos regresan a la biología del ser humano antes de todos los inventos que ya mencionabas que le están dando en la torre. Back to basics. Todos los episodios que tenemos, si hablamos del sueño, si hablamos del dolor, si hablamos de optimización del cuerpo, si hablamos de la microbiota, siempre es back to basics. O sea, la máquina venía perfecta y hemos pasado siglos modificando. Y esto que dices tienes razón. Digo, desafortunadamente, y me podría incluir en ese grupo, a veces necesitamos verlo en un papelito y para decir... Ok, sí tengo un problema. Ya lo sabías, pero es difícil a veces conectar con tu propio yo, y además vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a vivir ajenos de nuestro propio cuerpo. Tal vez porque no se ve como quisiéramos, tal vez porque nos enseñaron a que es un elemento externo a nosotros, como si no fuera parte de... Y yo creo que eso ha traído problemas de conexión, y a veces es ilógico, pero te ha de pasar que estás en consulta y la gente no sabe qué alimento le cae mal, no sabe cómo se ha sentido últimamente, no sabe si durmió bien hace 3 noches. Sucede, ¿no? Así es. Yo creo que lo más importante antes de ver cuáles son las consecuencias y qué tan estresado estás, que es muy importante en ciertos momentos, creo que un paso antes sería reconocer cuáles son tus estresores y cómo te los estás dosificando y cómo estás lidiando con ellos. Por ejemplo, hay un montón, ¿no? O sea, estresores pueden venir de afuera o pueden ser tu propio cuerpo. Cuando estás hablando de estrés emocional, ¿cuáles son tus relaciones tóxicas? ¿Quién es aquella persona que te está drenando energía más que aportando? Y esos estresores psicológicos como el cambio que no estás queriendo dar, el dejar el trabajo, las cosas que te están realmente afectando en tu salud. Entonces, una parte de los estresores son los estresores psicológicos, pero también las toxinas a las que estás expuesto, la forma en la que estás consumiendo agua. Por ejemplo, estás consumiendo agua en envases de plástico que están liberando microplásticos en tu sistema todos los días. Aquí la doctora viendo a la producción. Viendo aquí cuántas botellas de plástico. Mientras no se calienten, por lo menos, porque una botella de plástico en calor pues te va a dar ciertas toxinas, o las toxinas de los alimentos que estás comiendo, o la cantidad de ultraprocesados, de aditivos, de colorantes, porque funcionan como estresores. Hoy entendemos estrés nada más como si fuera estrés emocional o estrés psicológico, pero hay estresores físicos, ciertos alergenos, el típico que sabe que los lácteos le caen pésimo, y no porque esté hablando mal de los lácteos, sino sabes que te caen mal, pero te los comes y te aguantas la inflamación y el botonazo porque no los quieres dejar, ¿no? Tenemos que aprender a amar la comida, a aceptar la comida que nos cae bien. Exactamente, y es como ayúdate que yo te ayudaré, porque ya me siento mal, ya estoy estresado, tengo una situación que sé que va a ser compleja, ¿no? Y aunado a eso dices, bueno, me voy a premiar con eso que ya sé que me cae mal. O sea, sin satanizar alimentos, yo ya sé que me cae mal. Exacto. Y entonces me voy a premiar, y falsamente hago comillas, viendo tele 3 horas después de mi hora de dormir. Y entonces tú crees que estás como indulging a tu cuerpo, ¿no? Que lo estás cuidando, y al final es totalmente lo opuesto. Al otro día te levantas con el mismo problema, sin haberlo resuelto, y la biología ya no está a tu favor. Que es lo que yo siempre digo. Si usamos a la biología, el problema no se va a ir, pero tal vez tengas más capacidades de resolverlo, ¿no? Claro, de enfrentarte con todo eso. Entonces, reconozcamos a nuestros estresores, ya sean físicos. Tu glucosa está desregulada, pues va a ser un estresor, va a ser una causa de inflamación. Las infecciones crónicas que podemos tener, la disbiosis, la falta de equilibrio de los bichos que viven en tu intestino, de la microbiota. Porque en realidad todo esto, el estrés, se va a empezar a hacer un círculo vicioso. Entre más estresado estás, más inflamado vas a estar. Vas a crear más inflamación crónica, que luego este es un concepto difícil de entender, porque la inflamación la entendemos como que te golpeaste y entonces se pone rojo, caliente, inflamado. Y sí, esa es inflamación, pero aguda. La inflamación crónica,
que es aquella que recluta más células, que se mantiene, que se va viajando a lo largo del cuerpo y que no se resuelve de alguna manera, va haciendo más estrés. Y entonces, hace un tiempo mencionaba en uno de los videos cómo es que el estrés causa inflamación, pues por muchas vías. Una es porque el mismo estrés, el mismo cortisol altera tu microbiota, altera la forma en la que digieres, por lo que ya habíamos mencionado, y la microbiota empieza a segregar ciertos metabolitos. En lugar de ser antiinflamatorios, vitaminas, nutrientes, y ayudarte a detoxificar como debe de hacerlo tu microbiota, puede también producir metabolitos inflamatorios y tóxicos. Y no solo eso, cuando tú te estresas, sabes que son radicales libres. ¿Has escuchado este concepto? Sí. Pero estaría bueno que nos explicaras qué son los radicales libres. Los radicales libres son sustancias que se van liberando con el envejecimiento por el proceso de estar expuestos a contaminantes, al tipo de alimentación, se van a producir y son sustancias, moléculas muy activas que se van pegando a todos lados porque necesitan aparearse con otra molécula para poderse neutralizar. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir haciendo, necesitamos ciertos radicales libres, son importantes, pero si hay una hiperproducción de estos radicales libres, hay que neutralizarlos para que no vayan envejeciendo los tejidos. Cuando nosotros estamos estresados, se liberan más radicales libres que entonces van a hacer oxidación en el cuerpo y envejecimiento. Ok, mi querida Elisa, hablaste de las suprarrenales y las quiero volver a traer porque hablaste de adrenalina, noradrenalina. Y en el ámbito del fitness, del entrenamiento, se empezó a poner de moda un término que le decían o le dicen quemar la vela por los dos lados, ¿no? Y entonces hablaban justo de eso, como de colapsar este eje del que tú estás hablando, y por colapsar me refiero sí a que la comunicación no era ideal, pero porque hay un segmento de la población que se autodenomina como hiperproductivo, ¿no? O nos autodenominamos. Entonces, de repente vemos, y estas la mayoría son mujeres, por lo menos en mi experiencia y a quien yo atiendo todo el tiempo, y son mujeres que empiezan a ver que ya no pueden perder grasa y o peso. Y entonces consumen pocas calorías, revisan su alimentación ABC, tienen normalmente vidas estresantes con un trabajo y una familia o ya sabes, alguno de los dos. Por ende, muchas veces duermen poco, pero además hacen ejercicio todo el tiempo. Y cuando les dices, bájale tantito, hay algo ahí que les hace cortocircuito. Porque la señal es, haz más, entrena más, haz más dieta, trabaja más, corre más maratones. Y entonces, en el fitness empezamos a ver una tendencia de estas personas que quieren más, quiero un cuerpo más magro, quiero correr más kilómetros, y esto se empezó a ver una tendencia que era justamente lo que parecía, y te lo quiero preguntar si es que sí hay una relación, parecía que evitaba el progreso que realmente estaban buscando. O sea, ya hay como un tope, un plató al que llegan, porque hacer más a veces no es la respuesta, ¿no? Claro, porque lo que pareciera que está ayudándoles a ser mejores a nivel físico los está metiendo en un sistema de estrés crónico en donde su cuerpo ha entrado en un modo almacenamiento y no necesariamente construcción. Cuando una persona, por ejemplo, lleva ayunos muy prolongados o dietas muy restrictivas o entrenamientos muy intensos, lo que pasa con el cuerpo es que entra en estado de alerta y la alerta no se quitó, porque si tú entras en picos de alerta pero no les permites recuperarse, como lo que estábamos mencionando, no es que tan intenso estás entrenando, sino que tan rápido te recuperas. Entonces, si no hay periodos de recuperación y el cuerpo entra en estrés crónico, lo que va a hacer es protegerse. Y parte de su protección, no solo no vas a hacer más músculo, vas a almacenar más grasa, porque tu cuerpo te está protegiendo y entonces necesita guardar. Y dice, bueno, si no tengo una dieta balanceada y no sé cuándo voy a recibir más calorías porque tengo ayunos por ejemplo, gente que ya está crónicamente estresada y entonces tratan de hacer ayunos o tratan de meterse a los hielos o tratan de hacer entrenamientos súper intensos, acaban colapsando este eje y todo el sistema del estrés y entrando a este modo otra vez de almacenamiento, de guardar, de no gastar más energía porque no la tengo, porque no estoy balanceado. Para esto quisiera traer este concepto que seguramente has escuchado, que es la hormesis. La hormesis, en pocas palabras, es como aquello que no te mata pero que te hace más fuerte, que son pequeñas dosis de estrés que tú vas controlando y dándote para poder fortalecer este músculo de la resiliencia de la cual estábamos hablando. El problema está en que hoy estamos en una sociedad que está cambiando la plenitud por productivismo.
y que la relación que tienen con el ejercicio, con la dieta, con el bienestar, con todas esas prácticas que nos llevan al trabajo, mejor, incluso la familia. Correcto, su relación con todo esto, lejos de llevarlos al fin último, que sería ser más pleno, estar más feliz, es producir más, quiero estar más fuerte, pero ¿para qué? ¿Por qué quieres estar más fuerte? No llegan al por qué, ¿sabes? Y entonces solamente es un tema o es un por qué muy superficial, quiero verme mejor. Y creo que estamos entrando en una etapa en donde ya empiezan a fortalecerse los porqués y la gente entiende que tiene que ser por un tema de longevidad, de plenitud, de bienestar. Entonces, en lugar de extrapolar alguna de las patas de estos pilares del estilo de vida entre el estrés, el movimiento, el ejercicio, las relaciones personales y el sueño, antes como que siento que se focalizaba mucho uno de ellos. Había gente que le metía muchísima atención a la parte de la nutrición, pero no pelaba el ejercicio, o gente que se clavaba con el ejercicio, pero no pelaba el sueño. Hoy entender que tienen una relación entre ellos es lo que nos va a llevar más a esta plenitud por encima de la productividad. Entonces, volviendo al tema de hormesis, tengo que identificar cómo ando en esa parte del estilo de vida, qué tan equilibrado me siento, censar cómo estoy a nivel de estrés, si es ya un tema de estrés crónico, en cuál de las etapas que acabamos de mencionar estoy de este estrés crónico, para ver si me siento regulado, estoy en un buen momento para meter entonces sí estrategias de hormesis. Sí, meter a lo mejor algo de ayuno intermitente, meterte a los hielos, pero si estás en una etapa de estrés, no es el momento. Lo único que vas a hacer con ese estresor es mover demasiado la balanza y acabar por desequilibrar. Y esto está increíble, Doc, y creo que es ya parte del final de a lo que estamos llegando, porque creo que sí, es una ruta en donde aquellos que nos gusta cuidarnos, hay tanta información que de repente te terminas pasando del otro lado y el hecho de querer cuidarte todo el tiempo en una mala connotación termina descuidando al cuerpo, ¿no? Sí. A mí me pasó que empecé a descuidar mis relaciones personales, que a veces no las tenemos como parte de esta plenitud y de esta salud integral, pero son parte base y hoy se sabe. Y entonces cuidas la nutrición y cuidas, pero por estar haciendo todo esto y ser más productivos y trabajar, tal vez dejas de ver a ciertos amigos, ¿no? O dejas, y no es que tengas discusiones ni que simplemente te empiezas a aislar, y creo que cada vez se ve más y es parte esencial de esta plenitud y nos cuesta tanto a veces el decir voy a, hago comillas otra vez, perder el tiempo, ¿no? Claro. Voy a estar aquí con esta persona que disfruto. Y sabes que no solo son las relaciones con las personas, sino tu propia relación contigo mismo y tu propia narrativa. Porque yo te diría que ese era uno de mis estresores más grandes hasta hace unos años. La forma en la que yo misma me hablaba, todos esos pilares, todas esas cosas que hacía, cuál era la voz interna que me hacía lograrlo. Y la forma en la que muchos se hablan como crueles, nunca le hablarías a mucha gente como te hablas a ti mismo. Entonces tienes que cuidar esa narrativa porque creo que es la forma en la que vas a percibir los estresores externos, en los que vas a construir más resiliencia, en los que vas a estar más en paz para poderte relacionar con otras personas. Hijo, esto me quedó como anillo al dedo. Y las etiquetas que te pones, ¿no? Soy fuerte, entonces tengo que sacar todo. Yo no puedo caerme, yo no puedo descansar, yo no puedo tomarme tiempo. Tengo que ser muy fuerte. Doc, a ver, dime, tenemos una sección aquí que se llama De la cama a los tenis y es este caminito que puede tardar años a veces, pero que la intención en Fitlosofía es acortarlo. ¿Qué son estas 3-5 cosas, estos tips que hoy quien nos esté escuchando, viendo, podría decir, puedo ponerlos en práctica si ya me di cuenta que estoy viviendo un estrés crónico o voy rumbo a una fatiga, me siento estresado? ¿Qué podríamos hacer? El primero, ya lo mencionamos, no agarres tu teléfono los primeros por lo menos 20 minutos del día, tanto porque la luz que te va a emitir no es suficiente como para activar a todo tu sistema de cortisol, como porque no puedes controlar la información que estás recibiendo todo el tiempo de las aplicaciones y demás. Entonces yo creo que ese es el más poderoso. Otro muy, muy impresionante, porque es chistoso que tengamos que hablar de eso, es respirar. ¿Quién le iba a decir al hombre antiguo que hoy íbamos a estar tú y yo hablando en un podcast recomendando a la gente respirar? Porque sí, se nos olvida respirar como tenemos que hacerlo, profundo, desde el abdomen. Tener tiempo para ir adentro y dejar de ver lo que está ocurriendo afuera y realmente respirar intenso, sin prisa. Mi sensei, papá, todo, Huberman, sacó una respiración, justo que es una respiración doble y sacas para controlar el estrés como herramienta de tiempo real. Correcto, el suspiro fisiológico.
Eso era que decías. Exacto. David Spiegel, uno de los maestros de Huberman, es quien hizo más research en este tema de la respiración del suspiro fisiológico, en donde te pide ventilar bien los alvéolos de los pulmones y controlar la exhalación, haciéndola más larga, más consciente. Y por último, yo pensaría que el mindfulness, que hoy está tan quemado ya esa palabra, pero es volver a la conciencia, es simplemente darte espacios en el día en donde trates de controlar ese monkey mind y puedas volver a un solo pensamiento, a un solo audio, que al final esto es la meditación, tratar de controlar tu atención para que no se desvíe a todos lados y tratar de volver a una misma cosa, ya sea tu respiración, al audio que estás escuchando, pero el mantener la atención con conciencia en una sola cosa, creo que va a ayudar a que actives al sistema parasimpático de una mucho mejor manera para poder mantener equilibrado ese sistema nervioso autónomo que está hoy en día hiperestimulado por todo lo que ocurre en nuestro día a día. Gracias, Elisa, te amamos aquí. Nada de esto cuesta, todos lo podríamos hacer. Y ese es el poder que da esta información. Hoy, ahorita, podrías poner en práctica estas herramientas que van a mejorar tu vida, tu existencia y la manera como te relacionas con el entorno, ¿no? De repente pasan 40 años y dices, he estado en modo avión todo este tiempo, pero nunca es tarde. Este es el primer día. ¿Dónde te encontramos? En mis redes como @DRA de doctora, dra.elisasacal. Oye, además, eres muy modesta, pero siempre estás regalándonos tu conocimiento y tienes herramientas que nos pueden ayudar. Platícanos qué traes ahorita. Pues por ahora tengo una guía descargable gratuita que habla de ciertas estrategias que nos ayudan a activar el sistema parasimpático para relajarnos y poder tener una noche perfecta. Se llama Tu Guía para una Noche Perfecta. Urge, acuérdense que del sueño dependen todas tus decisiones del día, entonces hay que descargarla. Si te gustó este podcast, ya sabes que necesitamos de tu like, de tu suscripción. Estamos en Amazon, Spotify, YouTube y básicamente la plataforma de donde tú consumas tu contenido. Y a mí me puedes encontrar en @DeniseFit, PHIT. Gracias. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.